Sean bienvenidos a Andorra, uno de los países más pequeños del mundo y un lugar en el que muchísimas personas se han estado fijando, sobre todo en los últimos años, gracias a sus atractivas ventajas fiscales. Pero para entender por qué tenemos que situarnos un poco mejor. Comenzando por su extensión territorial, Andorra tiene una superficie de apenas 468 kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el sexto país más pequeño de Europa y ocupando la posición 16 en cuanto a extensión territorial de países más pequeños del mundo. Para que se hagan una idea de lo pequeñita que es Andorra, imagínense que su territorio podría entrar más de 3 veces en ciudades como Londres, Sao Paulo, Ciudad de México o Bogotá. Andorra, como se pueden dar cuenta, se encuentra completamente rodeada de montañas y es que se ubica en medio de un gran sistema montañoso llamado los Pirineos entre España y Francia. De hecho, el 90% de la superficie del país está conformada por montañas, ríos, lagos, prados y valles. O sea que si no te gusta la naturaleza, mejor no te vengas a vivir aquí. La capital de Andorra es Andorra la Bella, que no significa la hermosa ni la bonita, sino que se traduce del catalán como Andorra la Vieja, porque Andorra es el único país en todo el mundo que tiene el catalán como idioma oficial, aunque la mayoría de su población domina el español y el francés, dada la cercanía con Francia y con España. Aunque Andorra es un país independiente, realmente depende bastante y en cierta medida de sus vecinos Francia y España. Por ejemplo, Andorra no llegó a tener su propio sistema de códigos postales hasta el año 2004 y en realidad son Correos de España y la Poste de Francia quienes gestionan todo el servicio de correspondencia. También, como dato interesante, en caso de que Andorra entrase en alguna especie de conflicto internacional y necesitase un ejército, ya que no cuenta con su ejército propio, dependería también de la ayuda de Francia y de España para que la defiendan. A pesar de que Andorra no tiene ejército, en realidad llegó a estar en guerra en una ocasión y se preguntarán ustedes cómo es esto posible. Pues bien, en 1914, con la Primera Guerra Mundial, para mantener las buenas relaciones, le declaró la guerra a Alemania, ya que Andorra y Francia son aliados. Dijo, bueno, vamos a estar del lado de Francia y le vamos a declarar la guerra a Alemania, aunque realmente no enviaron tropas ni participaron en ningún combate. Pero resulta que llega el año de 1918, se acaba la Primera Guerra Mundial y se firma el Tratado de Versalles, en el cual se acordaba la paz. Sin embargo, en ese acuerdo se olvidan de incluir a Andorra y no es hasta en el año 1958 que se firma otro tratado rectificando ese olvido histórico, por lo cual, aunque no sucedió en la práctica, en la teoría y en el papel, Andorra estuvo en guerra 40 años con Alemania. La población de Andorra como país es de 87.000 habitantes a fecha de diciembre de 2024, con alrededor de 100.000 vehículos, dando un promedio de 1.15 vehículos por habitante. Un número bastante elevado que se lo podemos atribuir a diferentes factores. El primero de ellos es la prosperidad económica del país, que hace que las personas puedan comprarse en promedio más de un vehículo. Por otro lado, la geografía contribuye bastante, ya que al ser un país montañoso, el automóvil suele ser bastante necesario para poderse movilizar, y más aún tomando en cuenta que el transporte público, comparativamente con otros países de Europa, no está demasiado desarrollado que se diga. Por ejemplo, en Andorra no hay tranvías, no hay líneas de metro, y si bien hay autobuses que permiten cruzar el país prácticamente entero, podemos decir que las líneas no es que realmente abunden y que la frecuencia tampoco sea demasiado habitual. En la actualidad existen alrededor de 35.000 personas solamente en el mundo entero que poseen el pasaporte andorrano, y es que obtenerlo es muy difícil. Nacer en Andorra no te da la condición de obtener el pasaporte, al menos uno de tus padres tiene que ser andorrano para que lo poseas. Si un extranjero, por ejemplo, desea obtener el pasaporte y por ende la nacionalidad, tiene que vivir en el país al menos 20 años. Y si has estudiado en Andorra, si has formado parte del proceso educativo, pues ese periodo se reduce a la mitad, a 10 años. Y para complicar todavía más la situación, Andorra no permite la doble nacionalidad. Esto significa que como extranjero, si deseas obtener la nacionalidad de Andorra, tienes que renunciar a la tuya, sea la que sea. Supongamos ahora que ya has pasado esos 20
20 años en el país de forma legal y continua, o que has estudiado aquí por 10 años y quieres que te den el pasaporte o la nacionalidad. Pues no es tan sencillo como decir: voy a una oficina, señor, por favor, deme mi nacionalidad, que ya he vivido aquí el suficiente tiempo para merecérmela. Pues no, tienes todavía que presentar un examen en el cual debes demostrar tus conocimientos del idioma catalán, demostrar además que sabes cómo funciona el sistema administrativo y político del Principado, que conoces acerca de su historia y de la cultura. Andorra, como te puedes dar cuenta, se mantiene un país bastante hermético en cierto sentido, porque ni siquiera permite la ciudadanía por inversión, como sucede en otros países del mundo, en los cuales pones cierta cantidad de dinero en un negocio o te compras una casa que supere X valor. De hecho, los extranjeros que viven en el Principado, aún estando aquí de manera legal, no pueden participar en las elecciones, y esto hace que muchas personas se llegan a sentir como extraños viviendo en un país en el cual ya están establecidos. Un dato que me parecía exagerado y que he podido comprobar que es muy cierto ya después de tener varios días acá, es que el 40% de la población del país es extranjera, y prácticamente en cualquier negocio que vas, o por lo menos en la inmensa mayoría, te das cuenta que está lleno de argentinos por todos lados. Otra curiosidad: en Andorra solamente hay una prisión que se construyó hace como 20 años y tiene una capacidad máxima como para 150 presos. Pero antes de que existiese esa prisión, todos los criminales eran enviados a prisiones de Francia o de España. Otra particularidad es que Andorra no es que sea un país que se encuentra aislado del mundo, pero tampoco es tan sencillo llegarle. En primer lugar, carece de un aeropuerto comercial de pasajeros por varias razones. Su geografía es bastante abrupta, lo cual dificulta la construcción, y por otro lado, la población es muy pequeña en comparación con la demanda y sería muy costoso construirlo. Andorra tampoco cuenta con ninguna estación de trenes, por lo cual la única manera de llegar es por carretera. Por lo tanto, la manera más fácil de poder entrar a Andorra si vienes de otro país es que vueles hasta un aeropuerto cercano en Francia o a un aeropuerto cercano en España, como en nuestro caso, que vinimos de Barcelona, y en carretera son más o menos unas 3 horas para poder llegar a este diminuto país. Otra cosa que es única en Andorra son las matrículas de los vehículos, que se componen de un sistema único desde el año 2011, el cual se basa en el escudo con las letras AND y una letra seguida de 4 dígitos. Pero lo más interesante del asunto es que las matrículas se pueden personalizar y llegan a costar hasta 6.000 euros cada una. Esto supone una fuente de ingresos muy elevada para el Principado, que solamente en el año 2004 llegó a recaudar más de 300.000 euros en este concepto. Este es el Hospital Nuestra Señora de Meritxell, que resulta ser el único que hay en todo el país, y la verdad es que hay que decir que el hospital está bastante grande, así que deben tener aquí todas las especialidades que se necesitan para atender bien a los ciudadanos. Otro de los grandes atractivos de Andorra es su fiscalidad. Por ejemplo, el IVA que se paga en España, el de tipo general, es del 21%, mientras que el IVA que se paga acá, aunque no se llama IVA, se llama IGI, el general es solamente del 4.5%. Y ya si nos vamos al IGI reducido, es de apenas el 1%, que es lo que se paga por la mayoría de productos de alimentación. Ok, estamos dando una vuelta por un supermercado y hay que decir que la variedad de productos es abrumadora. Nada más para que se hagan una idea, la parte de licores comienza aquí y ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasillos prácticamente, pero unas filas enormes, y de verdad es que nunca había visto tanto alcohol junto en mi vida. Por otra parte, hay productos que destacan por su tamaño masivo. Nada más estos caramelitos de chocolate, 1,5 kg, y veo muchas cosas que no consigo en España. Por ejemplo, me llamó la atención estos chocolates de cannabis. La mayoría de los productos en el supermercado deben ser importados de Francia porque están escritos totalmente en francés. Nos compramos esto para el desayuno y viendo ahora el recibo pagamos nada más 1% de impuesto. En Andorra el precio del tabaco es muchísimo más barato en comparación con países vecinos como España o Francia, y eso atrae a muchas personas que vienen directamente aquí a adquirirlos. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que en todas las tiendas venden paquetes,
pero inmensos que llegan a traer hasta 1000 cigarrillos y te obsequian diferentes cosas como botellas de alcohol, yesqueros e incluso aceite de oliva. Ahora, hablando de los salarios, si ganas hasta 24.000 euros al año, no pagas nada de impuestos sobre la renta. Y el máximo que se paga acá de impuestos sobre la renta es del 10% si tienes ingresos por encima de los 40.000 euros anuales. Entonces, pongamos un ejemplo bastante sencillo, aunque bueno, exagerado. Una persona que gane 1 millón de euros en España, que es un dinero bastante importante, no muchas personas tienen este sueldo, pero digamos eso, 1 millón de euros al año. Pues allá se estarían pagando 450.000 euros de impuestos sobre la renta. O sea, estamos hablando de prácticamente la mitad de tu dinero se te va. Mientras que aquí, por esa misma cantidad, estarías pagando solamente 96.000 euros de impuestos sobre la renta. Vaya diferencia, y díganme ustedes cómo no va a querer un youtuber venirse a vivir a un país que te da tantas facilidades y que además de todo es hermoso y tiene muchísimas cosas que ofrecer y muchas actividades que puedes hacer prácticamente durante todo el año. Como si fuera poco, el país cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con un promedio de 84.7 años de edad. Y hay muchas cosas que contribuyen a que esto sea posible, como el alto nivel socioeconómico de la población, también el aire tan puro que se respira, y ves unos señores mayores con el pelo bien blanco, pero señores que se ven fuertes, bien en forma y bueno, que se mantienen activos, lo cual es una cosa muy importante. Otra rareza sobre Andorra es su sistema de gobierno, ya que como tal carece de un presidente. ¿Pero cómo funciona? Pues bien, son los ciudadanos quienes escogen a los miembros del Parlamento y el Parlamento escoge al primer ministro, que es quien se encarga de toda la gestión política y administrativa del país. Sin embargo, lo que sí tiene Andorra son dos copríncipes o jefes de Estado, se le podría llamar en cierta manera, que son el presidente de Francia, actualmente Emmanuel Macron, y el obispo de Urgell, que es un pequeño como pueblo, como una pequeña ciudad que está cerquita de Andorra. Entonces, estos dos ejercen más bien un papel ceremonial, como simbólico, que están presentes en diferentes actos del país, pero realmente no lo gobiernan. Una cosa que resulta muy cool de Andorra es que es un país que se puede disfrutar básicamente en cualquier época del año. Y ahora, precisamente que estamos en invierno, es muy bonito porque aunque no hemos llegado a ver nieve como tal en la ciudad ni en los pueblos, la nieve está más arriba en las montañas, y es muy común que uno se sube en un autobús para dirigirse de un lugar a otro del Principado, y ves como personas de todas las edades, desde niños muy pequeños hasta adultos ya de cierta edad, se suben para dirigirse hasta las diferentes estaciones de esquí que están por todo el país. Ahora, por ejemplo, estamos en la entrada de una estación que se llama Gran Valira, que es la más grande no solamente de Andorra, sino de todo el sur de Europa, con 210 kilómetros de pistas, pero el Principado de Andorra como tal llega a tener más de 300 kilómetros de pistas, teniendo 3 estaciones principales, y esta, por supuesto, es la más grande de todas. Y llegamos hasta el lago de Angulasters, que en realidad se trata de un lago artificial que se construyó aquí en 1930 con fines hidroeléctricos a 1616 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, a pesar de tratarse de un lago artificial, está muy bonito, es un lago pequeño al cual se le puede dar la vuelta, y como está ubicado en un entorno natural, como que uno se lo cree bastante. Como pueden ver, ahora está semicongelado en esta parte y todo. Este es el tipo de cosas que uno dice como que bueno, esto es calidad de vida, de verdad, que estés caminando por un lago rodeado de esta naturaleza espectacular, y te consigues aquí este pequeño cajetín que lo abres y dice: coge un libro, devuélvelo una vez leído, o bien deja otro en su lugar, de modo que los libros pasen de unas manos a otras. Y otro de esos detallitos que te alegran la vida, estos soportes para hacerse selfie que están en muchos lados. Entonces uno pone la camarita ahí, te posicionas aquí, tienes tu foto bonita con las montañas. Otro punto para hacerse selfie, y ahí tenemos algo que parece ser como un osito. Una cosa con la que hay que tener mucho, pero que muchísimo cuidado si vienen a Andorra, es con el roaming. Aquí la conexión a internet es carísima, probablemente la conexión más cara de toda Europa. Yo tengo un amigo que el otro día me escribió y me decía: mira, a mí me pasó que no me di cuenta, me descuidé, pasé 3 días en Andorra, utilicé poco el teléfono y me llegó una sorpresita de 47 euros por esos 3 días que pasé en Andorra. Entonces bueno, aquí les va mi sugerencia por si les puede servir de algo. Yo utilizo unas tarjetas eSIM
pagué por datos ilimitados menos de 4 euros al día. Así que bueno, si les llega a interesar, aquí en la descripción de este video les dejo un código de descuento con el 5% utilizando mi cupón Viajando con Mirko. Pueden entrar en la página de Holafly y si se pasan no solamente por Andorra, sino por cualquier país del mundo que les sirva el dato. Estamos haciendo ahora una caminata, un sendero bastante agradable y vamos a llegar hasta un valle que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero mientras tanto estamos parando en unos sitios que de verdad te quedas alucinado. Aunque no lo parezca, desde esta perspectiva parece que no estamos en un sitio muy alto, pero en realidad Andorra tiene 65 picos en su territorio, no obstante lo pequeño que es, que superan los 2000 metros de altitud. Bueno, la cosa se pone difícil cuando no es nieve, sino más bien es hielo. Pues valosísimo. Y aquí estamos, bienvenidos al pulmón verde de Andorra, el Valle Madriu-Perafita-Claror, que es tan importante que ocupa un 10% de la superficie total de Andorra. Estamos hablando de unos 42.47 kilómetros cuadrados, con una altitud que varía entre los 1050 y los 2905 metros. Y aquí podemos ver la placa que marca dónde nos encontramos, refugio de Fontvert, a 1930 metros sobre el nivel del mar. Y allí está. De hecho, uno puede pasar la noche en uno de estos refugios gratuitamente. Te traes tu saco de dormir, tu comida, tus provisiones, tu agua y ahí duermes. Aquí están los catres, las camas. Hay que traer un saco de dormir o algo para aislar porque este metal se pone helado. Aquí podrían dormir básicamente 4 personas arriba, 4 personas abajo, aunque bueno, abrazaditos. Seguramente entren más. Un mapa de lo que vendría siendo todo el país y con varias rutas de senderismo que hay por la montaña. Esto está muy cool porque de esta parte hay un pequeño refugio con su techito donde hay una pala y una sierra, eso no sé exactamente qué sea. Y bueno, como se pueden imaginar, obviamente hace falta cortar madera para meterla en la estufa y mantener el refugio lo más caliente posible. Entonces esta madera aquí seguramente alguien la dejó cortésmente y la siguiente persona que viene la puede utilizar, al igual que esta barbacoa donde se pueden preparar aquí su buena comida calentita. Qué bueno que está esto. Cuando yo estuve aquí hace años esto no existía, un baño en medio de esta naturaleza. Yo tuve que hacer por ahí escondido detrás de unos árboles. Bastante básico lo que es, pero seguramente haces aquí tus cosas con una de las mejores vistas que puedas tener del mundo entero. Lo que muchos no llegan a entender es por qué Andorra, teniendo el euro como moneda, no forma parte de la Unión Europea, y la respuesta en realidad es bastante sencilla y es porque no quieren. Porque si llegasen a entrar en la Unión Europea, esto significaría que tendrían que permitir el libre acceso a todos los europeos, lo cual les preocupa mucho porque no quieren que el país, siendo tan pequeño, acabe teniendo una inmigración masiva y que pierda su identidad nacional como tal. Es por esto que han puesto leyes tan estrictas y es por ese motivo que el pasaporte de Andorra se mantiene como uno de los más exclusivos de todo el mundo. Ahora, hablando un poco de curiosidades, primero que nada no se observan grafitis por ninguna parte, o sea, no he visto pintadas de ningún tipo en ningún sitio. Limpieza impecable, o sea, no ves ni chicles pegados en el suelo y tampoco he visto mendigos, ni gente pidiendo, ni personas viviendo en la calle. También es muy impresionante que se nota que el país está invirtiendo mucho en bienes inmuebles, y es que estamos en el centro donde uno diría, bueno, ya no queda espacio para construir, y aún así ves proyectos habitacionales, ves que están haciendo nuevos centros comerciales. O sea, el país está bastante movido hacia las inversiones, a nuevas personas, a que, ¿por qué no?, compren aquí una segunda vivienda aunque no vivan en el país como tal. Está muy cool el contraste que hay en Andorra de estas casas típicas de 5 o 6 pisos, todas hechas de piedra, y de repente edificios bastante altos que en su mayoría son hoteles. También muchos espacios públicos de esparcimiento para los niños, para personas de cualquier edad, canchas con diferentes usos, de baloncesto, de tenis. Tenemos por allá ese spa bastante grande que es uno de los más importantes de Europa, que se llama Caldea. Está bien cool esto, y es que en la capital muchos cruces para peatones tienen las luces acá en el suelo, de modo que si uno va viendo el teléfono, estás distraído, te das cuenta cuando cambia
y ya cruzas. Este de acá es el edificio de RTVA, Radio y Televisión de Andorra, y justamente enfrente se encuentra el Estadio Nacional del Fútbol Club Andorra, que juega ahorita a las 12, me dijeron, con un equipo que se llama Zamora, y la verdad es que se está llenando esto, falta una horita para el partido y ya comienza a haber bastante gente por aquí. Andorra también es mundialmente conocida por sus aguas termales que brotan del subsuelo con temperaturas que son cercanas a los 70 grados centígrados y se dice que tienen propiedades terapéuticas. Ustedes pueden venir a Andorra e ir a un centro especializado donde van a conseguir piscinas calientes, donde pueden relajarse, donde pueden hacer actividades relacionadas con el mundo del spa, pero también pueden hacerlo de manera gratuita viniéndose a espacios como este. Esto es un parque público que está muy bonito, lleno de grifos de donde emana el agua, y tiene incluso esta pequeña fuente donde se puede ver cómo sale el agua caliente, bellamente decorada por esta escultura. Y pues aquí uno se mete, remoja los pies en el agua y te relajas un ratito. Y sin lugar a dudas, uno de los mejores sitios para disfrutar de los beneficios que otorgan las aguas termales es venirse hasta este espacio, un spa inaugurado en el año 1994 en Andorra la Bella, que se llama Caldea. Aquí pueden disfrutar de diferentes áreas, hay hammam, hay piscinas de agua caliente, agua templada, hay diferentes billetes, desde el clásico que les permite estar aquí 2 o 3 horas, hasta billetes más completos que les permite acceso a diferentes instalaciones. La verdad es que está bien agradable el sitio y una oportunidad perfecta de disfrutar verdaderamente de algunas de las experiencias que ofrece Andorra. And action. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles por haber visto este video hasta el final, no sin antes preguntarles qué les ha parecido Andorra. ¿Les parece un país bonito? ¿Sienten que es un poco claustrofóbico vivir encerrado entre tantas montañas? ¿O les parece un lugar en el cual podrían hacer una vida acá? ¿Hay algo que les atraiga sobre el país, como las ventajas fiscales o la naturaleza? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. No olviden suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo episodio. We are walking 1, 2, 3. We are walking 1, 2, 3. We are going to the valley. We are going to the valley.